Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? En esta mañana fría, lluviosa, ¿verdad? Nubladita. Gracias a Dios por este día que nos ha dado y gracias a Dios porque nos permite reunirnos un domingo más, estar aquí en este lugar que se ha santificado, ¿verdad? Y se ha apartado para el servicio a Dios, para alabarle, para adorarle y para venir a estudiar su palabra. Así que gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos. Y bueno, la iglesia de la comunidad de Somi les da la más cordial bienvenida a ustedes y a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales. Pues vamos a ver, ¿están listos para estudiar la palabra de Dios? Amén. Bueno, así que les voy a pedir por favor, mis hermanos, que abran sus Biblias, que busquen sus Biblias, el Evangelio de San Mateo, por favor, San Mateo. Sí, vamos a leer el capítulo 24. San Mateo, capítulo 24. Vamos a leer versículo 45 y 46. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das de reunirnos. Padre, y ahora ponemos este momento en tus manos, pidiéndote, Señor, rogándote que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestro entendimiento, nos dé comprensión de tu palabra, Señor, nos dé convicción también, Señor, de tu palabra. Padre, te pido, Señor, que me des gracia, que seas tú, Señor, derramando tu gracia en mí para poder explicar y desarrollar este mensaje, Señor, y que esta palabra de verdad quede atesorada en nuestro corazón y que podamos ponerla en práctica todos los días. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vemos aquí en estos versículos que Jesús, mis hermanos, nos plantea o nos hace una pregunta muy interesante y profunda para cualquier cristiano. ¿Sí? La pregunta que Jesús nos hace es muy interesante y muy profunda. ¿Quién es un siervo fiel y prudente? ¿Sí? Entonces vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie, ¿verdad? El siervo fiel y prudente. Y si le quieres poner un título al mensaje de hoy, vamos a ponerle rasgos, ¿verdad? O características del siervo de Dios, ¿verdad? Rasgos o características del siervo de Dios. Y en esta pregunta que Jesús nos hace a todos los cristianos acerca de quién es el siervo fiel y prudente, mis hermanos, cada uno de nosotros debemos de analizar y responder esta pregunta. ¿Sí? Cada uno de nosotros debe analizar y darle una respuesta a esta pregunta de Jesús. Es más, podríamos incluso plantearnos o hacernos la pregunta de una manera personal, individual, y preguntarnos, ¿seré yo un siervo fiel y prudente? ¿Sí? Pregúntatelo. ¿Eres tú un siervo fiel? ¿Sí? ¿Cómo te responderías a ti mismo esta pregunta? ¿Eres tú un siervo fiel? ¿Sí? Entonces es importante, mis hermanos, que le demos una respuesta a esta pregunta y que tengamos un concepto, una idea alineada, ¿verdad? Un concepto adecuado en nuestra vida de lo que es ser un siervo de Dios. Tenemos que tener una idea muy clara de lo que es ser un siervo de Dios, porque en el versículo 46 Jesús nos dice que cuando Él venga, ¿sí? Cuando Él venga, Él espera ver o encontrar a sus siervos haciendo o cumpliendo sus responsabilidades. ¿Sí? Cuando Jesús venga, Él espera encontrarte a ti y encontrarme a mí haciendo lo que Él nos pide. Entonces, ¿cuál será la respuesta que le vamos a dar a Jesús cuando Él nos pregunte, ¿eres tú un siervo fiel y prudente? ¿Sí? Así que, mis hermanos, debemos de entender muy bien lo que es ser un siervo de Dios, ¿sí? Porque así como no podemos dar algo que no tenemos, tampoco podemos ser algo que no sabemos o que no entendemos lo que es, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que entender lo que es ser un siervo de Dios y tenemos que aprender cuáles son esas características o esos rasgos que debe de tener un siervo del Señor. En el primer estudio, ¿verdad? Dijimos que como siervos de Dios debemos de estar sujetos a la voluntad del Señor. Debemos de estar totalmente a la disposición del Señor. ¿Por qué? Para hacer todo lo que Él nos pida, todo lo que Él nos ordene. Cuando Él nos lo ordene, en el lugar donde Él nos diga que lo hagamos y sin importar lo que Él nos mande. Es decir, en pocas palabras, ¿verdad? El Señor nos ordena y nosotros no cuestionamos.
simplemente obedecemos, ¿verdad? Entonces, tenemos, mis hermanos, que cumplir con estos rasgos en nuestra vida. Tenemos que entender lo que es un siervo de Dios. ¿Para qué? Para poder hacer lo que el Señor nos pide. Ahora, esto puede sonar muy sencillo, ¿verdad? Puede sonar sencillo así en palabras, suena muy sencillo. Tienes que servir a Dios, tienes que obedecer a Dios. Puede sonar sencillo en el papel, así leyéndolo, poniéndolo sobre la mesa. Podría parecer muy fácil hacerlo, ¿verdad? Pues solamente tengo que portarme bien, pues solamente tengo que ir a la iglesia cada 8 días, pues solamente tengo que aplaudir en las alabanzas, solamente tengo que cantarlas. Podría parecer muy fácil y muy sencillo, pero si fuera fácil servir al Señor, mi hermano, cualquiera podría hacerlo. Y aún así, mis hermanos, siendo honestos, no todos lo hacen. ¿Sí? No todos lo hacen. No todos sirven al Señor con fidelidad, con integridad, con seriedad, con compromiso. No todos lo hacen. ¿Sí? Entonces, servir al Señor, mis hermanos, hay que entender una cosa. Servir a Dios es un privilegio. Es un verdadero privilegio el que el Señor te da servirlo. ¿Sí? En cualquier rama, en cualquier área, ya sea predicando aquí, ¿verdad? Como pastor, como maestro de alabanza, como maestro de los niños, como encargado de las cámaras, en cualquier área, en cualquier función que tú desempeñes, mi hermano, mi hermana, es un privilegio servir a Dios. En el hecho que tú en tu trabajo le compartas a tus compañeros de trabajo la palabra de Dios, cuando tú oras por un enfermo, cuando tú oras por alguien que está en necesidad, cuando tú le das a alguien una tarjeta, mi hermano, simplemente el darle una tarjeta, invitarlo a la iglesia, estás sirviendo a Dios. Entonces tenemos que entender que en cualquier función, en todo lo que hagamos, mis hermanos, es un privilegio que el Señor nos está dando a nosotros servirle. Si nosotros no le estamos haciendo el favor a Dios, Dios nos está dando la oportunidad y el privilegio de ser útiles para Él. Entonces puede ser fácil, pero no es fácil, mis hermanos. No es fácil. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, si bien en la vida cristiana encontramos tiempos de bonanza, de bendición, de paz, de gozo, ¿sí? También la vida cristiana está llena de retos, de desafíos, de pruebas, de persecución. Y muchas veces, mis hermanos, eso nos puede parar, eso nos puede desanimar, eso puede hacer que nuestra fe disminuya o se vea afectada. ¿Sí? Pero debemos entender, mis hermanos, que ser un verdadero siervo o servir al Señor es un verdadero privilegio. Por eso los verdaderos servidores, los verdaderos siervos de Dios, mis hermanos, siempre ceñirán sus lomos. ¿Sí? Es decir, siempre estarán listos para servir a Dios. Siempre estarán dispuestos para hacer lo que el Señor les pida. Y nosotros tenemos que ser de esos siervos, mis hermanos. Nosotros tenemos que ser de esos siervos. De esos siervos que a pesar de las pruebas, a pesar de los desafíos, a pesar de todas las cosas, todas las adversidades que podamos encontrar, seguir adelante y estar dispuestos a hacer lo que Dios nos pide. Nosotros tenemos que ser de esos siervos. Siervos fieles, siervos prudentes, que estén dispuestos a servir a Dios sin importar lo que suceda o lo que nos pueda pasar. ¿Sí? Así que vamos a ver algunas características, algunos rasgos que deben de tener estos siervos. Y vamos a comenzar, ¿sí? Y les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Marcos, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Marcos 3:13. Marcos 3:13. Dice la palabra. Este es Jesús, Este es Jesús. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y después, del versículo 16 al 19, se nos describe quiénes fueron esos 12, ¿verdad? Entonces, vemos, mis hermanos, aquí vemos algunos detalles muy interesantes. Y dice que Jesús estaba en el monte, ¿sí? Y que él llamó a los que él quiso. Esto nos habla de que había más personas, de que había más discípulos, más hombres y mujeres que estaban siguiendo a Jesús. Sin embargo, nos dice que él llamó o que él estableció, instituyó solamente a 12. ¿Sí? A 12 para que estuviesen con él.
Esto nos habla de que estos 12 iban a formar parte de un círculo más cercano con el Señor y que iban a compartir iban a tener una relación más íntima con el Maestro. Entonces, estos 12 discípulos, mis hermanos, a los cuales el Señor llamó para que estuviesen con Él, iban a ser formados, iban a ser instruidos por el Señor acerca de los misterios del reino de Dios. Y así lo hizo. E incluso la Biblia en Marcos 10 nos dice que ellos fueron instruidos de una manera diferente a los demás. Fíjate, en Marcos 4:10 nos dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a ustedes, dice, les es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Entonces nos damos cuenta que estos 12 discípulos, Jesús los apartó o los estableció de una manera especial para formarlos, para instruirlos, para enseñarles los misterios de Dios de una manera diferente, pero también los estaba formando, los apartó para formarlos como siervos, como servidores del Señor. Y eso, mis hermanos, lo podemos ver en diversos pasajes de la Biblia, cómo estos 12 en realidad sirvieron a Dios como lo que dice, siervos de Dios, como esclavos, ¿verdad? Y que siempre estuvieron dispuestos a servirle y hacer lo que el Señor les pedía. Por ejemplo, podemos ver en los pasajes de la Biblia cómo ellos siempre le tenían lista la barca. ¿Se acuerdan? Que decía que los discípulos tenían lista la barca para que Jesús se apartara de toda la multitud de la gente, ¿verdad? Para que no lo abrumaran tanto. También podemos ver cuando los discípulos fueron a buscar y a preparar el salón, la habitación para celebrar la Pascua. O por ejemplo, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿qué les dijo a sus discípulos? A ver, siéntenlos por grupos, ¿verdad? Y después les ordenó, cuando multiplicó los paces y los peces, ¿qué les dijo a sus discípulos? ¿Sí? Repartan. Y después de terminar de comer, ¿qué les ordenó a los discípulos? Recojan, ¿verdad? Entonces podemos ver que estos 12, ¿sí?, los apartó el Señor para formarlos, para instruirlos, ¿verdad?, para capacitarlos de una manera diferente, no solamente para que darles a entender el reino de Dios, sino para que fueran verdaderos siervos del Señor, ¿sí? Y así estos 12 mis hermanos, tenían que estar preparados, tenían que estar instruidos con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Para salir a predicar. Toda esa formación, ¿sí?, durante 3 años que estuvieron con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Durante toda esa formación, toda esa instrucción fue con el propósito de enviarlos a predicar. Es decir, durante 3 años, o más bien en 3 años, Jesús tenía que formar a esos 12, tenía que instruir a esos 12, ¿para qué? Para que fueran sus testigos, como dice Hechos 1:8. ¿Sí? En 3 años Jesús tenía que formar a sus discípulos para que estuvieran preparados y dispuestos para cumplir con la gran comisión que dice Mateo 28. ¿Sí? Entonces, vemos, mis hermanos, que hay una instrucción, que hay una formación por parte del Señor hacia sus discípulos. Ahora bien, ¿sí?, nada de esto lo hubieran podido lograr los discípulos. Es decir, los discípulos nunca hubieran sido verdaderos siervos del Señor, ¿sí? De los discípulos jamás hubieran podido lograr lo que hicieron, jamás hubieran podido ser testigos de Jesucristo, nunca hubieran podido cumplir la gran comisión. Dios no los hubiera podido usar como los usó para lograr sus propósitos si estos 12 discípulos no se hubieran dejado enseñar. ¿Sí? Si los discípulos no hubieran tenido la disposición de ser enseñados por Jesús, si ellos no se hubieran sometido a la voluntad y a la instrucción, a la enseñanza de Cristo, no lo hubieran podido hacer, mis hermanos. No hubieran podido ser testigos, no hubieran podido tener esa convicción firme de ser verdaderos siervos de Dios y salir y predicar y hacer discípulos y bautizarlos y enseñarles a que guarden todas las cosas, como lo que les mandó Jesús. Entonces, si estos discípulos no hubieran permitido se hubieran dejado enseñar por Cristo, se hubieran dejado formar por Cristo, si ellos no se hubieran dejado moldear por el Maestro, no lo hubieran conseguido. Y eso es algo, mis hermanos, eso es una característica, un rasgo que todo siervo de Dios debe de tener. Debemos de tener un corazón, una mente, una vida moldeable, ¿sí? Tienes que tener un corazón, mi hermano, una mente, una vida moldeable. ¿Sí? Tienes que tener un corazón dispuesto a ser transformado por Dios, así como los discípulos.
¿Sí? Los discípulos estuvieron dispuestos a ser transformados, a ser moldeados por Jesucristo. ¿Para qué? Para que Cristo pudiera hacer sus propósitos a través de ellos. Así tenemos que hacer nosotros, mis hermanos. Tenemos que permitir que Dios transforme nuestra vida. ¿Sí? Y es que, mis hermanos, ¿cómo te explicas tú? ¿Sí? A ver, ¿cómo te explicas tú que un hombre como Pedro, ¿sí? Un hombre como Pedro, que de acuerdo a lo que leemos de la Biblia, ¿verdad?, y a crónicas y comentarios que leemos acerca de la vida de Pedro, Pedro era un hombre de carácter fuerte, ¿verdad? Un hombre de carácter muy especial, era gritón, enojón, broncudo, grosero, así como tú, ¿verdad? Como nosotros, dijera el otro, ¿verdad? Sí, o sea, Pedro tenía un carácter muy fuerte, era broncudo, era grosero, era peleonero, o sea, lo hacías enojar, te sacaba la espada y te cortaba una oreja, y si no, pregúntale a Marco, ¿cómo le fue cuando hizo enojar a Pedro? ¿Sí? Entonces, vemos que ¿cómo puede ser posible que un hombre como Pedro, con ese carácter, en su primera carta, nos diga y nos instruya y nos recomiende que debemos ser compasivos? ¿Sí? Que debemos amarnos fraternalmente, que debemos ser amigables. ¿Sí? ¿Cómo un hombre con ese carácter después te puede decir, no, tienes que ser compasivo, amigable, ámense fraternalmente? ¿Sí? Eso lo dice en 1 Pedro 3:8. Entonces, ¿cómo te explicas que un hombre como Pablo, fariseo de fariseos, religioso, ¿verdad?, que guardaba la ley así tajantemente, un hombre que formaba parte del Sanedrín, un maestro de la ley, ¿sí?, que tenía posición social, títulos, prestigio, ¿sí?, que tenía títulos académicos? ¿Cómo es posible que un hombre como él, ¿sí?, todo lo que tuviera, llegara al punto de decir, todo lo que tengo, para mí es como basura, con tal de ganar a Cristo? ¿Cómo es posible que estos hombres hayan llegado a tener ese pensamiento y ese carácter? Solamente, mis hermanos, todo esto es posible cuando Dios transforma tu vida. Solamente es posible cuando Dios transforma tu vida. Él te transforma en una nueva persona, en una nueva criatura, ¿sí? Y es lo que tenemos, y es lo que nos tiene que pasar a nosotros, mis hermanos. Tenemos que dejar que Dios moldee nuestra vida, que Dios transforme nuestra vida. Si no, mis hermanos, fíjate, vamos a ilustrar esto, ¿sí?, para entenderlo mejor. Acompáñame al libro del profeta Jeremías. ¿Sí? Acompáñame, vamos a Jeremías. Este es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18. Todos conocemos este pasaje, ¿verdad? Vamos a leerlo. ¿Lo tienen? Jeremías, capítulo 18. Amén. Amén. Muy bien, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, escuchen la pregunta: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bien, aquí el Señor nos está mostrando algunos aspectos muy importantes que debemos de considerar en nuestra vida, mis hermanos. Debemos de tomar en cuenta estos aspectos como siervos de Dios. Y podemos ver aquí en el pasaje que vemos un alfarero, un artesano, un alfarero que trabajaba sobre su rueda, ¿verdad? Y tenía en sus manos una cantidad, un pedazo de barro con la cual estaba haciendo una vasija. ¿Sí? Y dice el pasaje que esta vasija o que este barro se le echó a perder, pero también nos dice que volvió a hacer otra. Ahora, dice el versículo 6, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es el barro en las manos del alfarero? ¿Cómo es el barro, mis hermanos, en las manos del alfarero? ¿Cómo debe ser el barro en las manos del alfarero? Moldeable, exacto.
Sí, tiene que ser moldeable, tiene que ser un material blando, suave. ¿Para qué? Para que el alfarero pueda trabajar, pueda darle esa forma que él tiene en mente. Entonces, ¿qué nos está mostrando el Señor, mis hermanos? Que debemos permanecer en las manos del alfarero y ser moldeables. Tú y yo tenemos que permanecer en las manos del alfarero y tener un corazón, una vida moldeable. ¿Para qué? ¿Para qué, mis hermanos? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser moldeables y permanecer en las manos del alfarero? ¿Sí? Es fácil, porque el barro, o sea, estamos viendo en el pasaje que el barro está sobre la rueda, ¿verdad? Bueno, pues el barro por sí solo, ¿sí? En la rueda no puede tomar ninguna forma. ¿Sí me explicó? O sea, el barro solo, por sí solo, no puede tomar ninguna forma. No es como que el alfarero ponga en la rueda, la gire y diga, quiero una vasija. O me gustaría que saliera de este barro una vasija. Y de repente, pues el barro solito empieza a tomar su forma, ¿verdad? Y ya salió la vasija. No, no es posible. El barro por sí solo no puede tomar ninguna forma. Forzosamente necesita la intervención del alfarero para que el alfarero trabaje en el barro y de esta manera tome la forma que el artesano quiere. ¿Sí? El artesano dice, a ver, yo con este barro lo tomo, lo empiezo a trabajar en la rueda, meto las manos y yo tengo una idea. El alfarero tiene una idea en su mente, ¿sí? Tiene un pensamiento, tiene un propósito para ese pedazo de barro que puso en la rueda y dice, yo con este barro quiero formar una vasija, o una olla, o un florero, o una jarra, o una taza, o un vaso, lo que sea, ¿sí? Pero el alfarero tiene que trabajar con sus manos, dándole forma a este pedazo de barro, para que darle esa forma, y para que ese barro, o esa figura, o lo que él hizo, cumpla con el propósito para el cual fue hecho. Eso, mis hermanos, nos tiene que pasar a nosotros. Por lo tanto, esto es algo, ¿sí?, que debe suceder en todos nosotros, en todos los creyentes, ¿sí? En todos los creyentes tenemos que ser moldeados por el Maestro, ¿sí? Tenemos que ser moldeados por el Maestro, ¿sí? Tenemos que dejar que el Maestro trabaje en nuestra vida sin importar la edad, sin importar la condición física, sin importar el estatus social, sin importar el nivel académico, ¿sí? O sea, es decir, nada de esto, mis hermanos, nada es un factor o un impedimento para que el Señor, para dejarnos moldear por Dios, ¿sí? Nada es un impedimento para no servirle a Dios, ¿sí? O sea, no porque tú ya estés mayor, digas, no, pues yo ya para qué, no, ¿sí? No porque tú de repente te sientas mal o estés enfermo, padezcas una enfermedad, no, es que yo ya estoy enfermo, ya no puedo, ¿para qué? ¿Cómo voy a servir al Señor? No, no porque estés joven o estés ya más grande, significa que no vas a poder, ¿sí? No hay edad, ¿sí? No porque seas un gran, tengas tus títulos universitarios, no importa que no hayas terminado la primaria o tengas un doctorado, no importa que seas pobre o seas rico, no hay ningún impedimento para no dejarse moldear por Dios, mis hermanos, ni tampoco hay ningún impedimento para no servirle, ¿sí? Todos tenemos, todo aquel que cree en Jesucristo y lo ha recibido como su Señor, tiene forzosamente que ser moldeado por Dios y tiene forzosamente que ser un siervo del Señor. Todos, sin excepción, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento que tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, en ese momento Dios quiere moldear tu vida, ¿sí? En ese momento, ¿sí me escuchaste? O sea, en el momento que tú y que yo reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y lo aceptamos en nuestra vida, en ese momento Dios nos toma en sus manos como el barro y Él quiere moldear tu vida, ¿sí? Dios quiere moldear tu corazón, Dios quiere moldear tus pensamientos, Dios quiere moldear tus sentimientos, Dios quiere moldear ese carácter tan disparejo que tenemos. Si Dios quiere moldearlo, si Dios quiere moldear tu manera de comportarte, tu manera de pensar, de hablar, de tratar a los demás, en pocas palabras, Dios quiere moldear toda tu vida, toda tu vida. ¿Sí? Dios quiere moldear toda tu vida, mi hermano. En el versículo 4 dice que el alfarero hizo una vasija nueva según le pareció mejor, ¿no es verdad? ¿Sí? Antes de conocer a Cristo, tú y yo éramos un pedazo de barro ahí, ¿sí? Así, sin estructura, sin figura, ¿verdad? Sin propósito,
Así éramos. Un pedazo de barro así, en lo bruto, así una bola nada más ahí de tierra, sin figura, sin propósito, sin idea. En el momento que nosotros reconocimos y creímos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos toma, nos pone sobre la rueda y comienza a girar, ¿sí? Y comienza a trabajar en nosotros. Comienza a meter sus manos en nuestra vida y darnos forma. ¿Sí? Comienza a moldear nuestra vida, nuestros pensamientos, sentimientos, voluntad, todo. Comienza a darle esa figura. Y sabes, mi hermano, ¿cuál es la figura y la forma que Dios quiere darte? Porque ahí dice que Él hizo una vasija nueva según le parecía mejor. Es decir, que Él tiene una idea mejor para ti, Él tiene un mejor propósito para tu vida. ¿Y sabes cuál es la figura que el Señor quiere darte? ¿Sí? La de su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Sí? Esa es la figura que el Señor espera que nosotros al final, Él empezó una obra en nosotros, dice, y la va a culminar, la va a finalizar, y Él espera que cuando Él finalice la obra, ¿sí? Te vea a ti, y al momento de verte a ti, vea en ti a su Hijo Jesús. ¿Sí? Así que podríamos preguntarnos, ¿qué tanto hasta el día de hoy, desde que tú aceptaste a Jesús en tu corazón, qué tanto te estás pareciendo a Cristo en tu vida? ¿Sí? ¿Qué tanto reflejas a Jesús, mis hermanos? Porque fíjate, en Efesios, ¿sí? En Efesios capítulo 4, fíjate lo que dice, Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ves? Ese es el modelo, ¿sí? Esa es la figura que Dios tiene en su mente, que cuando Él te tomó, esa es la figura que Él quiere darte. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cumplas un propósito. ¿Cuál propósito? Salir y predicar el Evangelio. Salir y formar discípulos. Salir y cumplir con la gran comisión. Salir y ser un testigo de Jesús al mundo. Ese es el propósito, mi hermano. Así que entonces, ¿sí? ¿Cuál es un rasgo, cuál es una cualidad de un siervo de Dios? ¿Sí? Pues que tenemos que ser un hombre, una mujer, una persona que se deja ser moldeado por Dios. Tenemos que ser moldeables, mis hermanos. Tenemos que permitir que Dios forme y nos moldee nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reflejar a Cristo. ¿Sí? Ese es el propósito, mi hermano, mi hermana. El Señor quiere formar a Cristo en tu vida. ¿Sí? Ese es el propósito. Ahora bien, no solo tenemos que ser moldeables. Dice Jeremías, ¿sí? Dice Jeremías que también tenemos que ¿qué? Permanecer en las manos del alfarero. En este caso tenemos que permanecer en las manos de Dios. ¿Sí? Porque acuérdense, así como el barro no puede tomar ninguna forma por sí solo sobre la rueda, ¿sí? Nosotros tampoco, mis hermanos. Nosotros tampoco podemos hacer nada por nosotros mismos, ¿sí? Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Necesitamos a Dios en nuestra vida, ¿sí? Tú no puedes hacer nada por ti mismo en tu vida. Tú no puedes mejorar tu matrimonio por ti mismo. ¿Sí? Tú no puedes mejorar o educar o instruir correctamente a tus hijos. Tú no puedes hacer nada para la obra de Dios por ti mismo, mis hermanos. ¿Sí? No podemos hacer nada por nosotros mismos. Necesitamos que el Señor trabaje en nosotros, necesitamos que nuestro Maestro nos moldee, necesitamos de Cristo en toda nuestra vida. ¿Sabes por qué? Sí, porque nosotros mismos no tenemos la capacidad para hacer lo que Dios nos pide. ¿Sí? Tú no tienes, ni tú ni yo, mis hermanos, tenemos la capacidad por nosotros mismos de hacer la voluntad de Dios. Necesitamos a Dios forzosamente. Por nosotros mismos no vamos a poder. Y Jesús nos lo enseñó, mira, en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 5. Jesús enseñó esta verdad. Por nosotros mismos nada podremos hacer. Fíjate, Juan 5:19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Ya viste? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo igualmente.
¿Ya te diste cuenta? ¿Sí? Jesús nos está asegurando que por sí solo Él no puede hacer nada. Él no puede hacer nada. ¿Sí? Sino que todo lo que ve hacer al Padre, Él lo hace igualmente. Ahora, si Cristo hubiera hecho algo por su propia cuenta, fuera de la voluntad de Dios, entonces hubiera estado haciendo algo apartado de la voluntad de Dios y entonces hubiera pecado. ¿No es verdad? Entonces, Jesús nos está poniendo el ejemplo y nos está asegurando que por sí solos no podemos hacer nada, mis hermanos. Por sí solos no podemos hacer nada. Recordemos que Jesús, la Biblia nos enseña que Jesús es el siervo de Dios, que Él vino a este mundo y tomó forma de siervo. La Biblia también nos recuerda que Jesús tenía una comunión, una relación muy cercana, muy íntima con el Padre. Y precisamente por esa relación que Jesús tenía con el Padre, Jesús entendía y sabía lo que tenía que hacer. Entonces, si nosotros nos consideramos siervos de Dios, mis hermanos, tenemos que entender que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Aunque sean cosas bien intencionadas para la obra de Dios, aunque tengas la mejor intención y un gran proyecto y grandes cosas, si tú no tienes una relación con Dios, si tú no conoces a Dios, si tú no sabes escuchar a Dios, ¿sí? Todo lo que hagas, mi hermano, estará fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces no estarás actuando conforme a lo que Dios te pide, sino estarás actuando conforme a lo que tú quieres. Estarás actuando y haciendo las cosas en la carne, y no dirigido por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener una relación con Dios, una relación con Jesucristo, una relación cercana con Él, porque separados de Él, dijo Jesús, nada podemos hacer. ¿Sí? Separados de Él, nada podemos hacer, mis hermanos. Entonces, considera lo siguiente, ¿sí? Considera lo siguiente, si tú vives separado de Cristo, si tú no tienes una relación con el Señor, una relación de todos los días, una relación cercana, íntima con Jesús, si tu vida está apartada de las manos de Dios, mi hermano, mi hermana, nunca vas a producir ningún fruto en tu vida cristiana. Jamás. ¿Sí? No vas a producir frutos en tu vida cristiana, ni en tu ministerio, ni en el servicio que le des a Dios. Nunca vas a ver los frutos. ¿Por qué? Porque tu vida está separada de Dios. Porque tu vida no está siendo moldeada por el Maestro. Porque no estás dejando que el Señor te capacite, te forme, te instruya, que Él moldee tu vida, tu corazón, tus pensamientos. Sino que vives apartado y haciendo todo a tu manera. Y jamás vas a ver los frutos. Créemelo, nunca vas a ver los frutos. Pero si al contrario, tú tienes una relación con el Señor, tu vida está en sus manos, ¿verdad? Te estás dejando moldear por el Maestro, ¿qué va a suceder? Pues que Dios, mis hermanos, va a obrar a través de ti. Dios va a obrar a través de sus siervos y de esta manera vamos a entender y vamos a comprender y vamos a realizar todo lo que Dios nos pida que hagamos. Pero tenemos que tener una relación con Dios. Entonces, quiero que vayas entendiendo, mi hermano, de verdad, quiero que notes y observes y entiendas, ¿sí?, que los rasgos de un siervo de Dios es que debemos ser moldeables, que tenemos que permanecer en las manos del Señor, de que tenemos que tener una relación con Dios, y todo esto implica obediencia. ¿Sí? Todo esto implica obediencia, y ese es otro rasgo de un siervo de Dios. Como siervos de Dios, o ser un siervo de Dios, exige obediencia, mi hermano, mi hermana. Y tenemos que ser obedientes. Si de verdad somos siervos fieles, entonces tenemos que obedecer a Dios, tenemos que obedecer su palabra. Como siervos de Dios debemos de portarnos, de conducirnos, de hacer todo conforme a los mandamientos, instrucciones, preceptos, leyes de Dios. Pero, sí, y aquí algo muy importante, siempre debes de recordar y de reconocer quién hace la obra, ¿sí? Porque si de repente si a ti se te olvida, Dios puede trabajar en tu vida, ¿verdad? Y puedes hacer grandes cosas y Dios te puede usar maravillosamente. Pero si a ti se te olvida, ¿sí?, quién es el que hace la obra, o no reconoces quién es el que hace la obra, te puedes llenar de orgullo, te puedes llenar de soberbia, ¿sí? Y entonces comenzar a actuar por tu propia cuenta, ¿sí? Yo no explico, ¿verdad?
a veces, ¿sí? Cómo hay personas, ministros, ¿sí? que se consideran siervos de Dios, mis hermanos, ¿sí? y te puedes dar cuenta que hacen todo a su manera. O sea, están obrando en la carne, ¿sí? Y te exigen y piensan que ellos le están haciendo un favor a Dios y que sin ellos Dios no podría hacer nada. O sea, yo estoy seguro que tú has escuchado, has visto testimonios de ministros que, por ejemplo, cobran por ir a predicar, ¿sí? Y no cobran así algo barato, ¿eh? O sea, hay predicadores que te cobran de $5,000 para arriba. ¿Sí? Y todavía te dicen, bueno, y si quieres que predique con traje negro, son otros 500. Y si quieres que llore, te cobro otros 500. Ah, pero eso sí, me tienes que hospedar en un hotel de 5 estrellas, y me tienes que recibir en limusina, y me tienes que dar esto y el otro y el otro. Y yo digo, ¿qué onda con estos? O sea, ¿de verdad se pueden decir o se pueden considerar siervos de Dios? ¿Sí? Por supuesto que no. O sea, un siervo de Dios está dispuesto a hacer lo que Dios le pide y reconocer quién es el que hace la obra. ¿Sí? Entonces no se trata, mis hermanos, de hacer las cosas nada más por hacerlas, ¿eh? No se trata nada más de hacer las cosas por hacerlas. De nada más decir, ay, pues tengo que predicar, ay, pues tengo que cantar, ay, pues tengo que dirigir la alabanza, ay, pues le tengo que enseñar a los niños, ay, pues tengo que ir a la iglesia el domingo. No se trata nada más de hacer las cosas por hacerlas, ni tampoco hacer lo que sabemos que debemos de hacer por nuestra propia cuenta o a nuestra manera. ¿Sabes por qué? Porque entonces estarías actuando separado de Dios y todo lo que hagas, mi hermano, no daría fruto. No daría fruto. ¿Sí? Por ejemplo, yo no puedo venir aquí, ¿sí? y hacer las cosas a mi manera o hacerlas nada más por hacerlas. Si yo no puedo nada más decir, ay, bueno, híjole, pues me toca el mensaje el domingo. Pues a ver qué les cuento, a ver qué les tiro ahí, un rollo, ¿sí? A ver, ¿verdad? Ahí les platico de mis historias, de mis anécdotas, o les cuento chistes, los hago reír, los entretengo un rato. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque no vamos a ver frutos. Yo tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que tratar de cuidar mi comunión con Cristo, tengo que pedirle a Dios que me dé una palabra, tengo que estudiar, tengo que investigar, ¿sí? ¿Para qué? Tengo que hacer las cosas como Dios me pide que las haga para ver los frutos. ¿Cuál es ese fruto? Ver que la vida de las personas sean transformadas. ¿Pero van a ser transformadas por mí o por Dios? Por Dios. Entonces tenemos que reconocer quién hace la obra. Yo nomás soy esa vasija de barro, ¿sí? que cumple un propósito. ¿Sí? Las hermanas de la alabanza también. ¿Sí? Las hermanas de la alabanza también no pueden nada más hacer las cosas por hacerlas y decir, bueno, pues, pues tengo que mandar las alabanzas y pues bueno, a ver, las primeras 4 que se me aparezcan ahí en el teléfono, árale, esas cantamos. No, las hermanas de la alabanza tienen que orar, tienen que leer la Biblia, tienen que tener comunión con Dios. ¿Para qué? Para que el Señor las use y les diga, les ponga en su corazón las alabanzas con las cuales vamos a exaltar y adorar su nombre. Porque, y podemos ver los frutos, mis hermanos, porque no sé si te has dado cuenta, ¿sí? que muchas de las alabanzas se alinean a los temas que estamos tratando. ¿Sí? Y muchas veces en esas alabanzas el Señor nos habla, nos da paz, nos da convicción, nos ayuda a arrepentirnos, a reconocer nuestros errores, ¿verdad? Entonces podemos ver los frutos, y entonces, ¿quién es el que da el fruto? ¿Las hermanas o Dios? Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer, mis hermanos? Ser obedientes. Dejar que Dios trabaje a través de nuestras vidas. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Sí? Mira, vamos a ver rápidamente, ¿sí? 2 ejemplos. ¿Sí? El primero, el de un hombre que fue considerado siervo de Dios, pero que hizo las cosas a su manera. Así que vamos, por favor, acompáñenme al primer libro de Samuel. Primera de Samuel. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15, por favor.
Fíjense, vamos a leer el versículo 1. ¿Sí? Este siervo de Dios, o que ha considerado un siervo de Dios, hizo las cosas a su manera de pensar, las hizo como quiso. 1 Samuel 15:1 dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Sí? Es decir, Samuel, el profeta, le dice a Saúl: que vas a ser rey de Israel. ¿Sí? Y Dios va a hacer cosas a través de ti. Pero le dice: pero escucha con atención lo que el Señor te quiere decir. ¿Sí? Escucha con atención lo que el Señor te quiere decir. Vamos a ver ahora la instrucción, versículo 3. Ve, pues, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, ¿verdad? Es decir, destruye a Amalec, a los amalecitas, al pueblo de Amalec, destrúyelo todo, no tengas piedad de él, ¿sí? Ahora, veamos lo que sucedió, qué fue lo que pasó, versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. A ver, ¿cuál fue la orden? Destruirlo todo, todo. Esa fue la orden que Dios le dio al rey. Destrúyelo todo. ¿Qué hizo el rey? Hizo las cosas a su manera, como él quiso haber dicho. No, pues si solamente tenemos como prisionero al rey de Agag, pues a lo mejor sacamos un beneficio, ¿verdad? Hacemos relaciones diplomáticas, pues le perdoné la vida, pues me tiene que pagar el favor, nos va a ir bien, ¿verdad? No sé, o sea, no sé qué pensamiento habrá pasado por el rey Saúl para perdonarle la vida al rey de Agag y separar de todo lo bueno, de lo bueno del ganado. Entonces, ahora, ¿cuál fue la consecuencia? Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Fíjate nada más, me pesa poner por rey a Saúl. Es decir, Dios se decepcionó de Saúl y reflexionó en haberlo puesto como rey. Dice: porque se ha vuelto en pos de mí, es decir, me dio la espalda. Saúl me dio la espalda, ¿sí? Y no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel, es decir, se dolió y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Sí? Entonces, vemos, mis hermanos, ¿sí?, la consecuencia de desobedecer a Dios. Dios le pesó, ¿sí?, reflexionó. ¿Sí? Ahora veamos la actitud de un siervo que hace las cosas a su manera, en desobediencia, pero cree que está agradando a Dios. Fíjate, versículo 13. ¿Sí? Versículo 13 dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Ya ves? O sea, él en su soberbia, al no reconocer quién hace la obra, al no reconocer quién te está dando la instrucción, quién te está ordenando, y al hacer las cosas a tu manera, a su manera de ver, a su manera de pensar, en su propia sabiduría y fuerzas, todavía piensa que está haciendo bien. Dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces le dijo: pues entonces, ¿qué balido de ovejas es este y qué bramido de vacas es el que estoy escuchando? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó. Fíjense, el pueblo, o sea, todavía le echa la culpa al pueblo. ¿Quién era el rey? Él. ¿Quién daba la orden? Él. Entonces, ¿para qué le echa la culpa al pueblo, verdad? Fíjate, hasta deshonesto, hasta... No. ¿verdad? Dice: el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Uy, qué buena onda, ¿verdad? O sea, nos trajimos de todo lo mejor para dárselo a Dios. Ah, sí, tú, ¿cómo no? Pero los demás lo destruimos, los demás sí lo destruimos. 16, entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve,
destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Fíjate, le recordó la instrucción de Dios. Versículo 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Sí? Y Saúl respondió, antes bien, he desobedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Sí? ¿En qué se agrada más Dios? En todo lo que hagamos, en todas nuestras actividades, en todo lo que podamos hacer, en campañas, en cualquier acción que podamos tomar, aunque sea bien intencionada, pero que sea bajo tu propia prudencia y tus propias fuerzas, o Dios se agrada en que obedezcamos lo que Él nos pide. Exacto, Él se agrada en que seamos obedientes. ¿Sí? Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sí? Entonces vemos aquí un siervo de Dios, ¿sí? que salió, y todo dice, salí a hacer lo que Jehová me dijo, ¿verdad? Y destruí a los amalecitas, y bueno, pues el pueblo tomó, pero era para sacrificarlo a Dios. Entonces yo he cumplido con lo que Dios me ha dicho. No es cierto, ¿sí? Porque desobedeció a Dios. Hizo las cosas a su manera, bajo su propia prudencia, a su modo. Entonces actuó separado de Dios. ¿Sí? Actuó separado de Dios y los frutos los vemos. Dios lo destituyó. Le pesó haberlo puesto como rey. Entonces ahora veamos la actitud, ¿sí?, de otro siervo. Y vean, mis hermanos, quiero que nos quede claro en el ejemplo del rey Saúl, que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Él se agrada del que le obedece. Si Él se agrada de la obediencia. Entonces, como siervos de Dios, seamos obedientes y escuchemos con atención lo que el Señor siempre nos dice. Amén. Entonces, ahora veamos rápidamente el otro ejemplo. Acompáñenme al primer libro de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Ya vamos terminando. Es que los veo cada 8 días, así que tengo que aprovechar, mis hermanos. La Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a ver aquí el caso del profeta Elías. El profeta Elías era un hombre valiente que amaba mucho a Dios. Eso, mis hermanos, de verdad no nos cabe ni la menor duda. Elías era un hombre valiente que amaba mucho a Dios, y aunque él sabía que no era fácil, ¿verdad?, servir a Dios, aunque él sabía y entendía que no era fácil enfrentarse al malvado rey Acab y a los falsos profetas de Baal, Elías, ¿sí?, o sea, confiaba en Dios, sabía en quién había confiado, en el Dios verdadero, y estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Fíjense, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1, veamos la instrucción, la orden. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Es decir, ¿cuál fue la instrucción de Dios para Elías? Ve y entrevístate, o ve a ver al rey Acab, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, en el versículo, ahora pasemos al versículo 7, al 17. Veamos lo que pasó. Versículo 17 en adelante. Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Es decir, ¿hasta cuándo seguirán dudando?
¿Sí? ¿Hasta cuándo querrán servir a dos dioses? Eso es lo que significa. ¿Sí? A ver, ¿hasta cuándo si van a querer servir a dos dioses? Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal, pues váyanse en pos de él. Dice, y el pueblo no respondió palabra. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Fíjate nada más, mi hermano. Un profeta de Dios, un siervo de Dios, contra 450 falsos profetas. Imagínate. ¿Sí? O sea, y a veces nosotros, con nuestro jefe, ¿verdad?, que nos amenaza, porque somos cristianos, ya nos están temblando las piernas. ¿Sí? Ahora, Elías 1 contra 450, chécate el dato. Dice, ahora veamos el reto. Dice, dennos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: vale, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: órale, griten en voz alta, porque Dios es, ¿no? Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. Fíjense, o sea, pasaron de gritos a un grito frenético, así de respóndenos. O sea, cortados, bañados en sangre, ¿sí? O sea, se sacaban cuchillos y se pasó el mediodía y ellos siguen gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: a ver, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Entonces vemos que Elías preparó el altar, cortó el buey, puso la leña, grano, y hizo que 3 veces rociaran agua sobre el sacrificio, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Vemos, mis hermanos, ¿sí? Se nota la diferencia entre los dos ejemplos, ¿no? O
Se nota la diferencia entre un siervo de Dios que hace las cosas a su manera y otro que cumple perfectamente bien todo lo que Dios les ordenó. Y el versículo 36, mis hermanos, que es el versículo clave para el tema que estamos tratando, me encanta, porque dice, yo soy tu siervo, ¿sí? Yo soy tu siervo y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Es decir, Señor, tú, Señor Dios, yo soy tu siervo y estoy para servirte y para hacer todo lo que tú me pidas, donde tú me pidas, a la hora que tú me pidas, sin importar lo que tú me pidas. Y por mandato tuyo, mi Señor, yo fui a ver al rey Acab, ¿verdad? Yo hice el reto contra los 450 profetas, yo arreglé el altar de la manera como tú me lo pediste, yo ordené, porque tú me lo pediste, yo hice que regaran agua y que mojaran todo el holocausto. Pero a ver, ¿quién hizo descender fuego del cielo? ¿Elías o Dios? Dios, por supuesto, Dios. ¿Sí? Elías solamente fue el siervo por el cual Dios realizó su obra. ¿Sí? Entonces, entendamos bien, mis hermanos. Y dice Elías, o sea, me encanta lo que dice Elías, yo soy tu siervo. Yo soy tu siervo. Vean cómo Elías reconoce su posición delante de Dios. ¿Sí? Yo soy tu siervo nada más, Señor. ¿Sí? Yo no soy nadie. ¿Sí? Yo soy simplemente tu sirviente. Y estoy a tu disposición para hacer lo que tú me pidas, Señor, cuando tú me lo pidas, sin importar lo que tú me digas que haga. ¿Sí? Ven por eso decía que yo no me explico ahora estos siervos del Señor, ¿sí? Que cobran por predicar y que los reciban con lujos y que les hagan caravanas y casi que les besen la mano. ¿Sí? Elías, un profeta de Dios, por el cual Dios hizo grandes obras y maravillas, reconoce su posición delante de Dios. Yo solo soy tu siervo. Yo solo soy un siervo. Y por mandato tuyo he hecho todo esto que tú me pides, Señor. ¿Sí? Entonces, ¿quién hizo descender fuego del cielo? Dios. A ver, ¿quién liberó al pueblo de Israel y quién abrió el mar rojo? ¿Moisés o Dios? Dios. Pero Moisés fue el instrumento, fue el siervo que Dios escogió para realizar su obra. Ahora yo te pregunto, mi hermano, ¿sí? ¿No quieres ser tú un siervo fiel y prudente como Elías, como Moisés, como David? ¿No te gustaría ser un siervo por el cual Dios haga grandes cosas? ¿No te gustaría ser usado por Dios de esta manera? ¿Sí o no? Amén. Pues entonces, mi hermano, no te olvides de los rasgos que debe de tener un siervo de Dios. Recuerda que debes de ser moldeable. ¿Sí? Recuerda que tienes que ser moldeable. ¿Sí? Recuerda que debes tener una relación con el Señor. Es decir, ¿sí? Ajusta tu vida a la voluntad de Dios. ¿Sí? Tú debes de ajustar tu vida a la voluntad de Dios. Dios no se va a ajustar a tu vida ni a tus necesidades. Nosotros nos ajustamos a Dios y a su voluntad. Entonces recuerda eso. ¿Sí? Ser moldeable. Recuerda tener una relación con Dios. Recuerda ajustar tu vida a su voluntad, ¿verdad? Para que Él pueda hacer lo que Él quiera por medio de ti. Recuerda permanecer en las manos del Maestro, ¿sí? Siempre, porque separados de Él, nada podemos hacer, mis hermanos. Entonces, si queremos ser siervos fieles y prudentes, comencemos por someternos a Dios, a su voluntad y permitir que Él nos tome entre sus manos y realmente seamos moldeables. Dejemos que Dios haga su trabajo en nuestras vidas. Ya no te aferres a las cosas a las que te estás aferrando. Ya no pongas resistencia. Ya mengua para que Cristo crezca en ti. Amén. 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 Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en verdad reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos, Padre, que tú has comenzado una obra en nosotros, Señor. Que antes de conocerte éramos simple barro, sin figura, sin propósito, Señor. Pero tú nos tomaste en tus manos cuando te reconocimos como Señor y Salvador y has comenzado a trabajar en nuestra vida. Te pedimos perdón si a veces, Señor, ponemos resistencia. Si en vez de ser barro somos como cantera, como piedra volcánica, Señor, duras, Señor. Perdónanos. Y el día de hoy, Señor,
nos sometemos a tu voluntad. El día de hoy, Señor, nos sometemos y reconocemos que debemos de ser moldeables. Porque tú, Señor, tienes un pensamiento y un propósito en tu mente para cada uno de nosotros. Y tú quieres formar en nosotros el carácter de tu Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que cumplamos el propósito que tú tienes, que es que salgamos y prediquemos el Evangelio, que cumplamos la gran comisión también, que seamos testigos de Jesús, pero solamente eso lo podremos realizar y lograr si nosotros permanecemos en tus manos, si nosotros dejamos, Señor, que tú trabajes y moldees nuestro carácter y nuestra vida, si nosotros cuidamos nuestra relación contigo, porque separados de ti nada podemos hacer. Perdónanos si hemos actuado, Señor, si no hemos escuchado atentamente tus palabras y hemos hecho cosas en nuestra propia manera de pensar, bajo nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría. Aunque son cosas bien intencionadas, pero Señor, sabemos que si tú no nos hablas y si nosotros no obedecemos lo que tú nos pides, Padre, no veremos los frutos. No veremos frutos, Señor. Nosotros queremos llevar mucho fruto y presentarlos delante de ti para darte la honra y la gloria. Así que ayúdanos, Padre, Señor, ayúdanos y sigue formando en nosotros esos siervos fieles y prudentes, Señor, que siempre reconozcamos que tú eres el que hace la obra, Señor, y que por mandato tuyo hacemos todas las cosas que tú nos pides sin importarnos lo que sea, en donde sea y lo que tú nos pidas que hagamos. Señor, gracias por tu bondad, tu amor y misericordia. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, cada matrimonio, a los que no pudieron venir también, Señor, bendícelos, ayúdalos, cuídalos. Bendice, Señor, nuestro trabajo, el fruto de nuestro trabajo, nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Bendice nuestros matrimonios, a nuestros hijos, los jóvenes, Padre. Pon en ellos ese corazón dispuesto, ese corazón humilde, ese corazón, Señor, que anhele obtener sabiduría de ti, Señor. Gracias por todo, gracias por perdonar nuestros pecados, pero sobre todo, Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo, quien se hizo siervo, Señor, y fue obediente hasta la muerte de cruz. Y gracias a Él, ahora, Señor, tenemos una relación contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gracias a Él.